Se suponía que sería una noche de sonrisas forzadas y fotografías de poses, de esas que guardamos en nuestros álbumes por obligación. Pero el cumpleaños de mi madre fue el día en que descubrí que la sangre no garantiza la lealtad. Mientras me agotaba en turnos interminables en el hospital, cuidando a extraños como si fueran mi familia, mi propia familia decidió que mi hija de 12 años era una carga demasiado grande para soportar. La dejaron en un refugio para personas sin hogar. Solo. Como si fuera basura para tirar antes de la fiesta. ¿Y luego? Fueron directamente a un elegante restaurante donde brindaron con champán y risas, mientras Mía esperaba a alguien que se suponía debía protegerla. No grité. No lloré. Simplemente conté las horas hasta que sus vidas empezaron a desmoronarse, pieza a pieza, como un castillo de naipes bajo un fuerte viento. Era sábado, uno de esos días que deberían ser predecibles, tarta, velas, conversaciones vacías. Pero desde el amanecer ya estaba en ese teluques, con los pies doliendo y la cafeína manteniendo mi cuerpo en pura terquedad. Al menos llegaré a tiempo para cenar, me convencí, mientras me ajustaba la máscara de profesionalismo que nos enseñan a usar. La enfermería no es solo una profesión, es un estilo de vida donde el cansancio se convierte en un accesorio. Durante el descanso llamé a mi madre. «Feliz cumpleaños», dijo balanceando una taza de café frío entre sus dedos. Del otro lado, su voz se perdió en el ruido de fondo, mi hermana Tiffany, 4 años menor y siempre en control de todo, hablando de arreglos de mesa y globos como si fuera la anfitriona de un evento real, no una mentira familiar. «No te preocupes», le había prometido la noche anterior, con ese tono dulce que esconde los cuchillos. «Estamos buscando a Mía. Solo necesita sobrevivir al turno y traer el regalo». En ese momento le di las gracias. Ahora, el sabor era a traición. El destino, irónicamente, me dio una salida anticipada. Mi supervisora, con esa mirada de que había visto demasiado en sus ojos, asintió: «Ve, Allison. Te lo mereces». Por primera vez en meses, no discutí. Me lavé las manos por última vez ese día, registré la entrada y conduje hasta el restaurante, uno de esos lugares con ventanas espejadas y un menú en francés, donde Tiffany había reservado una habitación privada. Quería sorprenderlos. Llegué temprano por una vez. Ver las caras cuando se dieron cuenta de que esta vez no fui el último en aparecer, exhausto y disculpándose. La anfitriona me guió entre risas y perfumes caros hasta la larga mesa junto a la ventana. Allí estaban, mis padres en el centro, Tiffany brillando con un vestido que costaba más que mi alquiler, su esposo, Eric, distraído con su teléfono celular, y sus 2 hijos, Brianne y Jacob, devorando ya el postre. ¿Pero Mía? Sin señal. Sonreí reflexivamente. ¿Dónde está Mía? ¿Fue al baño? El silencio que siguió fue tan denso que sentí náuseas. Hasta que Brianne se rió. Ella está haciendo trabajo voluntario. Parpadeé. ¿Qué? Más risas. Esos que suenan como palmaditas en la espalda mientras te empujan por el precipicio. Mi padre levantó su copa con indiferencia. Tu hermana pensó que sería bueno que Mía pasara el día en el refugio. Para aprender a valorar lo que tiene. Miré a Tiffany. Sus ojos no parpadearon. Ella está a salvo, Allison. Soy voluntaria allí todas las semanas. Es solo una lección de gratitud. Mi hija tiene 12, casi 13, pero aún así, una niña. ¿La dejaste allí? Sola. Tiffany suspiró como si yo fuera la dramática. Ella está bien. Y necesita entender que no todo el mundo tiene la vida fácil que ella tiene. Mi madre intervino, tan suavemente como siempre: Tiffany solo quiere ayudar. Estás tan ocupada, cariño. Sacó su teléfono de su bolso. El tono de llamada de Mía sonó desde el interior del bolso de Tiffany. Puso los ojos en blanco, cogió el dispositivo y lo arrojó sobre la mesa. No tienes que quedarte pegado a él todo el día. Fue entonces cuando algo dentro de mí se rompió. No fue la furia, fue peor. Una claridad helada. Me quitaste a mi hija, tomaste su teléfono y la abandonaste en un lugar que ni siquiera comprende. Eric soltó una risa seca. Técnicamente no son extraños. Conocen a Tiff. Empujé la silla con tanta fuerza que los cubiertos tintinearon. Mi madre susurró alarmada: Allison, no hagas una escena.
Sonreí amargamente. Se acabó, mamá. La escena comenzó cuando decidiste que Mia era desechable. Me fui antes de que pudieran detenerme. El aire caliente de la calle golpeó como un puñetazo. Me temblaron las manos cuando giré la llave en el contacto. Cada segundo en el tráfico era otro segundo que Mia pasaba sola, preguntándose por qué nadie venía a recogerla. El refugio estaba en las afueras del centro de la ciudad, un edificio de ladrillo desgastado con un letrero descolorido, Centro de Recursos Familiares. Al entrar, la recepcionista levantó la cabeza sorprendida. ¿Puedo ayudar? Mi hija se quedó aquí. Mia Thompson. Alguien dijo que estaba ayudando como voluntaria. Su rostro cambió. ¿Eres su madre? Gracias a Dios. Dijeron que vendrías hace horas. El olor a desinfectante y crayones llenó mis fosas nasales. Al fondo, un niño lloraba. Me llevó a una pequeña habitación con sofás gastados. Mia estaba sentada en uno de ellos, con la mochila apretada contra el pecho, tratando de contener las lágrimas. Cuando me vio, dejó escapar un suspiro tembloroso y corrió a mis brazos. «¿Viniste?», susurró. «Siempre vendré», la abracé contra mí. «Siempre». Ella se apartó lo suficiente para mirarme a los ojos. La tía Tiffany dijo que necesitaba saber lo afortunada que soy. Dijo que si ahora me gustan los chicos, terminaré aquí. Me tomó un segundo entender. ¿Te gustan los chicos? Ella asintió con las mejillas rojas. Hay un chico en la escuela, Tyler. A Brianne también le gusta. Solo dije que pensaba que era genial. Eso es todo. Solo eso. La ira se elevó como lava, ardiendo por dentro. No hiciste nada malo. Ella se mordió el labio. Tenía miedo. No sabía si tú sabías. Tomé su mano. Ahora lo sé. El empleado asintió aliviado. Firmé un papel sin leerlo, llevé a Mia y nos fuimos. El cielo nocturno era del color de la ceniza. Se subió al auto en silencio, todavía sosteniendo mi mano. A medio camino preguntó en voz baja, «Mamá, ¿hice algo mal?» Mantuve mis ojos en el camino. No, mi amor. Fuiste honesta. Algunas personas no saben cómo lidiar con la verdad. Ella asintió, mirando por la ventana. Quería prometer que todo estaría bien, que las familias no se harían esto entre sí. Pero las palabras no salieron. Porque ahora lo sabía, lo hicieron. Llegamos a casa. Mia fue directamente a su habitación. Me quedé en el pasillo sosteniendo el teléfono que Tiffany había confiscado, mirando la pantalla en blanco. Mi reflejo en el cristal era el de alguien a quien ya no reconocía. No hubo lágrimas. No hubo gritos. Solo había una certeza, algo había cambiado en mí esa noche. Y nada volvería a ser lo mismo. No dormí. Cada vez que cerraba los ojos veía a Mia sentada en ese estrecho sofá, con su mochila en el regazo, esperando a alguien que nunca debería haberla abandonado allí. A las 2 de la madrugada dejé de fingir. Preparé un té que no bebí y me quedé en la oscuridad, viendo cómo el amanecer desgarraba la noche con dedos grises. Nos convencemos de que estos momentos son excepciones. Que la familia pierde la cabeza por un día, pero luego todo se arregla, porque así debe ser. Pero ya había unido a esta familia durante décadas. No fue de la nada. Nunca lo es. Tiffany nació cuando yo tenía 4 años. Recuerdo el pasillo del hospital, la manta rosa que todos admiraban. La atención pasó de mí a ella de inmediato. Incluso de niños éramos diferentes, ella brillaba, yo organizaba. Me ocupé de sus lecciones, sus juguetes, sus excusas. Ella era la estrella, yo la sombra que aseguraba que el escenario no colapsará. Mi madre solía decir. Mi mamá solía decir, Allison, eres tan digna de confianza. Parecía un cumplido hasta que me di cuenta de que digno de confianza era solo otra forma de decir invisible. Tiffany creció como un huracán de encanto cantando, riendo, convenciendo al mundo de cualquier cosa en un abrir y cerrar de ojos. Derramé jugo sobre la alfombra y, de alguna manera, la culpa siempre recaía en mí, por haberle dado el vaso equivocado, por no avisarle a tiempo, por existir. Tenía un don, convertir el caos en arte y hacer que otros pagaran por el lienzo.
Fui en sentido contrario. Universidad, enfermería, una vida tan predecible como un reloj suizo. Mientras ella pasaba del arte de viajes a los blogs y a una marca de bienestar de 2 meses, yo cambié las vendas y ahorré cada centavo para una jubilación que nadie más que yo parecía recordar. Éramos planetas diferentes orbitando a los mismos padres, o más bien, orbitándolos a ella. Cuando murió nuestra abuela, el testamento tomó a todos por sorpresa. Se saltó a mis padres por completo y dejó la casa familiar, en la que crecimos, la mitad para cada uno de nosotros. Nadie habló en voz alta, pero yo sabía por qué. La abuela había visto el patrón mucho antes que yo. Al principio nada cambió. Tiffany siguió viviendo con mis padres en la única casa que conocía. Luego, cuando se casó con Eric, él también se mudó. Me fui. Conseguí un pequeño apartamento cerca del hospital y construí una vida en la que no resonaban sus gritos. Todavía lo llamaban nuestra casa familiar. La llamé la propiedad que pagué sin vivir en ella. Su boda fue una de esas que salen en las revistas de estilo. Renta, fuegos artificiales, banda en vivo, el paquete completo. Recuerdo haberla visto deslizarse por el pasillo, toda brillando bajo los reflectores, mientras todos brindaban por el hermoso nuevo comienzo de Tiffany. Mia ni siquiera había nacido todavía. Todavía estaba a años luz de la maternidad. En ese momento pensé que tal vez el desequilibrio desaparecería cuando fuéramos adultos. Spoiler, no desapareció. Eric se mostró amigable al principio, encantador, corporativo, bien vestido, del tipo que trata a los camareros como si fueran accesorios. Tenían a Brianne, luego a Jacob, y el foco de atención no hizo más que crecer. Cuando llegó Mia, la siguiente generación ya estaba ensayando el mismo guión. El recital de baile de Brianne fue una emergencia nacional. La A de Mia apenas merecía un "eso es genial, cariño". Pensarías que ya estaría acostumbrado. Pero hay algo en ver a tu hija enterarse de que nació en segundo lugar que hace que viejas heridas duelan como si fueran de ayer. Me lo tragué todo. Como siempre. El dinero empezó lentamente. Solo hasta el viernes, Allison dijo con esas pestañas que deberían haber venido con una advertencia: peligro, manipulación emocional. 100 aquí, 500 allá, startups, multas, un curso de fotografía imprescindible para construir tu marca. Cada vez que ayudaba, ella me decía que era temporal, que algún día maduraría. Spoiler, no maduró. Mi madre siempre suavizaba las cosas. Siempre has sido buena con el dinero, Allison. Se está reinventando. Sigue pagando. Eso la mantiene feliz. Los valores crecieron. Cuando uno de sus negocios, una caja de suscripción de belleza cuyo envío costaba más de lo que producía, fracasó definitivamente, llamó entre lágrimas y habló de deudas. Transferí 3.000 antes incluso de preguntar el total. Dejé de contar después de un tiempo, pero los recibos no pararon. Vivían en una carpeta en mi cajón, pequeños fantasmas con números impresos. Hasta que llegue la llamada de los 20.000. Esta vez fue para lanzar una serie en línea sobre empoderar a las mujeres para que vivan auténticamente. Pregunté cómo se sentían empoderados los coleccionistas por esto. Ella no se rió. Ese fue el día que tracé la línea. Si te ayudo de nuevo, dijo, será oficial. No soy tu banco. Hacemos un trato y tu mitad de la casa garantiza el pago. Dudó, pero la desesperación hace que la gente sea flexible. Firmamos los papeles en la mesa de mi comedor. Lo llevé para autenticar al día siguiente. Prometió pagarlo en el plazo de 1 año. Mantuve la carpeta cerrada y no se lo dije a nadie. Ni siquiera a mi madre. Especialmente no mi madre. Pasaron los años. Nada ha cambiado. Tiffany continuó reinventando el fracaso como una evolución creativa. Cada nueva idea venía acompañada de una nueva disculpa y una promesa vacía. La casa se volvió más ruidosa, sus hijos, mis padres, el constante torbellino de sus proyectos, pero nunca resonó la gratitud. Empecé a visitar menos. Cuando fui, mi madre elogió la última aventura de Tiffany. Eric me ofreció vino con una leve sonrisa, como si fuera un empleado tolerado en una cena corporativa. Incluso Mia se dio cuenta. No les agradamos mucho, ¿verdad?, susurró una vez en el coche. Le dije que las familias eran complicadas. Ella respondió,
Esa es una palabra elegante para decir injusto. Niño inteligente. Para el cumpleaños de mi madre, Tiffany no había pagado ni un centavo. El interés por sí solo sería suficiente para un viaje que nunca haría. Pero no cobré. Me dije a mí mismo que la paz valía más que el principio. Me equivoqué. Ahora, sentada en la oscuridad junto a mi hija dormida, esa mentira finalmente ha perdido su poder. Cada escena se repetía en mi cabeza, las risas en el restaurante, la sonrisa de Tiffany, la silla vacía donde debería haber estado Mía. No la dejaron simplemente atrás. Estuvieron de acuerdo con eso. Convirtieron una celebración familiar en castigo, en humillación, el mismo día que brindaron por la vida de mi madre. Quizás pensaron que los perdonaría, como siempre lo hice. Subestimaron a los callados. No explotamos. Calculamos. Me levanté, fui al escritorio y abrí la carpeta vieja. Vales, transferencias, suscripciones, el historial completo de utilidad. Pensaron que nunca lo usaría. Quizás yo mismo lo pensé. Pero esa noche, con la casa en silencio y la respiración constante de Mía a mi lado, entendí algo simple y aterrador: lo único que mantenía unida a esta familia era mi voluntad de perder. Y había perdido mi último aliento por esto. Cerré la carpeta, la guardé en el cajón y susurré a nadie en particular: toda deuda deja un rastro. Apagué la luz, sabiendo ya que por la mañana, todo empezaría a cambiar. La noche siguiente fue larga, pero no por el peso de la culpa, sino por el silencio que por primera vez no me asfixió. Me senté en mi escritorio, mis dedos flotando sobre el teléfono como si fuera un detonador. Las fotos esparcidas sobre la mesa parecían acusaciones mudas: Mía con su uniforme escolar, sonriendo y sin dientes, Tiffany en el altar, vestida de blanco como si la pureza fuera algo que se pudiera comprar por metros, nuestros padres en el porche, las mismas sonrisas que escondían años de tratos sucios. Abrí la carpeta nuevamente. Números alineados como soldaditos, firmas temblorosas, fechas marcando cada vez que me habían llevado al límite sin romperme, solo para ver cuánto podía soportar. No voy a robar nada, murmuré, pasando el pulgar por los papeles. Solo estoy cobrando lo que me deben. El sueño huyó de mí como un ladrón que sabe cuando la casa está vigilada. Poco después de medianoche, escuché pasos arrastrando los pies en el pasillo. Mía apareció en la habitación, la manta arrastrándose por el suelo como la cola de un fantasma cansado. ¿No pudiste dormir?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Sacudió la cabeza, se subió al sofá a mi lado y cogió su teléfono móvil. Sus dedos se deslizaron por la pantalla hasta que de repente se congelaron. Mamá, mira. En la foto, Brianne, la hija de Tiffany, solo unos meses mayor que Mía, sonreía junto al mismo chico de 13 años, Tyler. Pulseras a juego, emoji de corazón, leyenda: el mejor cumpleaños de todos. Se me revolvió el estómago como si me hubiera tragado un vaso. ¿Cuándo fue publicado? Ayer. Ahí estaba. No se trataba de principios. No se trataba de protección. Era envidia con aureola, mezquindad vestida de lección moral. Tiffany no le estaba enseñando a Mía a ser fuerte, le estaba enseñando a su propia hija cómo ganar. Imprimí la foto y la coloqué encima de los recibos, en la parte superior de la pila. No era una prueba legal. Era mejor. Era la verdad desnuda, sin maquillaje, sin editar. Una claridad que ardía más que cualquier mentira. Por la mañana llamé al abogado. Envíen el seguimiento, dijo. Procedamos. No preguntó por qué. Tal vez escuchó algo en mi voz, ese tono que surge cuando el miedo se reduce a cenizas y todo lo que queda es una determinación fría y afilada. La reacción llegó rápidamente. Los mensajes de voz de mi madre comenzaban suavemente: te amamos. No hagas esto. Luego, cortando: ese no eres tú. Mi padre intentó la lógica: destruirás a la familia. Eric amenazó con contratar a su propio abogado. Tiffany alternaba entre disculpas e insultos, como si hiciera girar una ruleta emocional y apostara al número que más le dolía. No respondí a ninguno. Todas las mañanas revisaba mi bandeja de entrada: actualizaciones de casos, confirmaciones por carta certificada. Todas las noches oía a Mía respirar en el pasillo, recordándome la única razón por la que esto valía la pena. Una tarde pasé por la casa.
Las luces que brillan en las ventanas proyectan sombras danzantes en las paredes. Una risa vacía se escapó por las ventanas, como el eco de una familia que nunca había hecho nada malo, al menos no ante sus propios ojos. Podría haber parado. Dejar que se disculparan lo suficiente como para ceder de nuevo, como siempre. En cambio, aceleré. Dijeron que era demasiado seria, demasiado fría. Descubrí que estas mismas cualidades constituían una armadura decente a prueba de balas. Durante años me enseñaron a guardar silencio y a perdonar. Confundieron mi paciencia con debilidad. Pero hay una diferencia entre perdonar y olvidar. Y algunas deudas no desaparecen. Vuelven para recibir el pago con intereses. La primera vez que vi el vídeo de Tiffany, casi me reí. Ella estaba en el auto, los rastros de rímel brillaban como evidencia de un crimen mal organizado, su voz temblaba en el tono justo para sonar ensayada. Mi propia hermana comenzó mirando a la cámara como si fuera un espejo que solo reflejara su versión de los hechos, está tratando de robar la casa de nuestra familia. Falsificó documentos, distorsionó mi amabilidad. Fundada dramática. El título del vídeo, en negritas rojas, la traición de mi hermana. Tiffany clásica, tragedia con filtro. Los comentarios llegaron a raudales. Primos, viejos amigos, excompañeros de trabajo, desconocidos con opiniones libres. Los leo todos por curiosidad morbosa, como quien presencia un accidente automovilístico. La mitad dijo que fue valiente por decir su verdad. La otra mitad preguntó mi versión de los hechos. No respondí. En lugar de eso, llamé al abogado. Esto podría afectar el proceso. Solo si la jueza está suscrita a su canal. Me hizo reír mucho, una risa corta y aguda, como un medicamento para la presión arterial alta. Al día siguiente duplicó su apuesta, otro vídeo, más lágrimas, más drama, tal vez incluso mejor iluminación. Mi mamá publicó un estado en Facebook, la familia es para siempre, no importa lo que piensen algunas personas. A mi papá le gustó y lo compartió. La sutileza nunca ha sido el punto fuerte de mi familia. Mía lo vio primero. ¿Quieres que lo informe?, preguntó con el pulgar sobre el botón. No. Déjalos hablar. Era más barato que la terapia. Pero algo en mí quería que la verdad quedara registrada. No gritado, sino anotado. Escribí una publicación. 3 frases. Sin etiquetas. Ya que esto se ha hecho público, mi hija de 12 años fue abandonada en un albergue por su propia familia. Tengo todos los registros, todas las transferencias, todas las firmas. La verdad no necesita teatro. Puse el teléfono boca abajo y me alejé. A la mañana siguiente la sección de comentarios era un campo de batalla. La mitad había cambiado de bando. La gente recuerda los proyectos de Tiffany que nunca devolvieron el dinero de los inversores, o la vez que utilizó fondos de caridad para pagar marketing personal. Surgieron capturas de pantalla, surgieron historias y, de repente, mi silencio se sintió como fuerza. No lo fue. Era simplemente un escape con un mejor embalaje. 3 noches después sonó el timbre. Mía estaba en su habitación, leyendo. La lluvia golpeaba el porche como si quisiera entrar. Cuando abrí la puerta, Tiffany estaba allí, con mis padres detrás de ella, como coristas desafinadas en un mal musical. Su cabello marchito. La confianza se desvanece aún más. Necesitamos hablar, dijo. Me hice a un lado para dejarlos entrar, pero no los invité. Entraron arrastrando los pies en la sala de estar, goteando lluvia sobre mi alfombra. Mi madre sostenía la bolsa como si fuera un chaleco salvavidas. Mi padre estaba junto a la ventana, como si ya estuviera buscando una salida. Tiffany miró a su alrededor, examinando mis muebles con la expresión de alguien que no podía creer que, por una vez, estaba en el lado equivocado de la propiedad. Acabo de hablar con un abogado, dijo. Dijo que realmente puedes quedarte con la casa. ¿Puede? Repetí. Lo haré, Tiffany. Por favor. La voz de mi madre tembló. Lo entendemos. Estás enojado, pero esto ha ido demasiado lejos. ¿Lo era? Mi padre intentó adoptar un tono racional. Todos cometemos errores. Sí, estuve de acuerdo. Algunos de los nuestros vienen con membrete y sello notarial.
Tiffany se enojó. Fue una lección, eso es todo. Estás exagerando. Dejaste a un niño de 12 años en un refugio para personas sin hogar. Ella no estaba sola. Estaba aterrorizada. Mi voz se elevó más alto de lo que quería. Luego le bajé el tono porque la ira es un lujo y ya había gastado mi cuota. No le diste una lección. Le mostraste quién eres. Me miraron fijamente en silencio por primera vez en décadas. Mi madre empezó a llorar. Tiffany miró hacia otro lado con la mandíbula tan apretada que parecía a punto de romperse. Has demostrado tu punto, dijo finalmente mi padre. No es necesario que nos destruyas. No estoy destruyendo a nadie, respondí. Solo estoy cobrando lo que ya pagué. Nadie habló después de eso. El sonido de la lluvia llenó el silencio como un aplauso que nadie quería escuchar. Se marcharon unos minutos más tarde, murmurando algo sobre contratar a su propio abogado. Cuando la puerta se cerró, me quedé allí por mucho tiempo, solo escuchando caer el agua. Mia apareció en lo alto de las escaleras. ¿Fueron ellos? ¿Fue? ¿Se disculparon? No exactamente. Ella asintió como si ya hubiera esperado esa respuesta. ¿Podemos pedir pizza? El momento perfecto, dijo. 3 meses después, la sala del tribunal olía a aire acondicionado y a nervios. Tiffany estaba sentada al otro lado del pasillo con los brazos cruzados y el maquillaje impecable, su nuevo traje de actuación. Mi madre evitó mi mirada. Mi padre parecía 10 años mayor. Eric no estaba allí. Incluso él tenía límites. Mi abogado habló primero, tranquilo y preciso. Expuso la línea de tiempo, las transferencias, el contrato firmado en la notaría, cada número como un cuchillo incrustado en su narrativa. Cuando Tiffany finalmente testificó, dijo que el dinero era un regalo. El juez arqueó una ceja. ¿Un regalo con un calendario de pagos notariado? Fue la única vez que sonreí. Fueron necesarios 15 minutos para tomar la decisión. Los totales excedieron la mitad del valor del inmueble. Sentencia, título transferido íntegramente al demandante. El abogado deslizó el documento certificado sobre la mesa. Lo tomé con calma, porque algunas victorias no son algo para celebrar. Son solo el final de una deuda que tardó demasiado en pagarse. El documento se deslizó por la mesa como una frase ya escrita en el aire. Ahora es tuyo. Por un momento sostuve el papel entre mis dedos, esperando que la victoria sonara como un trueno, que llenara mi pecho con algo más que ese silencio espeso. Más bien, fue como apagar una máquina que había estado funcionando durante años, un alivio apagado, el final de un ruido que ya ni siquiera notaba. Cuando llegué a la casa ya estaba vacía. Cajas, muebles, fotografías, todo tomado, como si se hubieran llevado no solo los objetos, sino también los recuerdos que llevaban. Lo único que quedaba era el leve olor a velas derretidas y pintura fresca, como si alguien hubiera intentado en el último momento tapar las grietas con una nueva capa de ilusión. Caminé por cada habitación, el pasillo donde Tiffany practicaba desfiles con los tacones de su madre, la habitación que compartíamos cuando éramos niñas y todavía creíamos en la justicia, la cocina donde mamá cantaba suavemente mientras ignoraba cada bandera roja que levantaba con sus propias manos. En un rincón de la habitación, un marco de fotos olvidado. Nosotros 4 sonriendo en la boda de Tiffany, ella con el vestido que juraba que era vintage, pero todos sabíamos que era de la tienda de descuento. Lo dejé ahí. No fue mi culpa por llevarlo. En la cocina, pasé la palma de mi mano por el mostrador. Lisa. Ni marcas de dedos, ni migas de pan quemadas, ni manchas de café que nunca limpió adecuadamente. Pagado, murmuré. No fue una victoria. Fue un ajuste de cuentas. Un año después, la paz se parecía mucho a la distancia. Ya a nadie le importaba, ya nadie mentía en mi nombre. La noticia llegó a través de primos, siempre los mejores mensajeros de las tragedias de otras personas. Mis padres se mudaron a un estudio de una sola habitación cerca de la autopista, ese tipo de lugar que alquilas por meses y que te consideras temporal, hasta que se convierte en una prisión. Tiffany se desplomó más rápido. Eric se fue, se llevó a los niños, se llevó lo poco que quedaba de su dignidad. El crédito había ido mal, los hombres no le devolvían las llamadas y los niños dormían más a menudo en su casa que en la de ella.
Cuando me enteré de que la habían visto en el refugio, ese mismo refugio que ella llamaba proyecto social en las redes sociales, no sentí más que una seca ironía. La justicia, después de todo, sabe a cenizas. Tu canal todavía existe técnicamente. Último vídeo, 14 visualizaciones. Probablemente la mitad de ella misma, haciendo clic una y otra vez con la esperanza de que los números mintieran. Mia, sin embargo, ahora tiene 13 años. Confiada, feliz y sí, sale con Tyler, el mismo chico que le prohibió interesarse. Él descubrió toda la historia, como ella pasó horas en el refugio por su culpa y le envió un mensaje de texto: creo que te debo una cita. Hoy es su broma. El universo, cuando quiere, sabe ser cruelmente divertido. Guardo la carpeta en el cajón. No como prueba, sino como recordatorio. No olvidar que algunas deudas se pagan con intereses de sangre y otras con el silencio que viene después. Así es como termina. ¿Demasiado tiempo? ¿Demasiado corto? Ajusta la cuenta como desees. Después de todo, siempre has sabido que la justicia no es exacta, es simplemente lo que queda cuando la balanza deja de inclinarse.